Reflexión pedagógica del Centro Universitario de Educación a Distancia y le doy la más cordial bienvenida pues de parte del centro y de la vicerrectoría del mismo. Contentos de que estén aquí en un nuevo espacio de capacitación, diríamos, de reflexión de la práctica que tenemos todos los días el profesorado de educación a distancia. Un par de reflexiones antes de comenzar. Bueno, decirles que esta capacitación, pues este espacio va a ser grabado para efectos de memoria y además porque cualquiera de nosotros pudiera tener acceso después para recordar algunas reflexiones que se hagan en el mismo. Va a ser grabado, entonces, y vamos a tener también que pedirles a todos que por favor mantengan sus micrófonos en silencio y si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer en el chat de la misma reunión eh, las haremos al final. Así que sin más preámbulo, le quiero dar la palabra a nuestra vicerrectora de Educación a Distancia, la doctora Jenny Marcot Zelaya, para que nos dé las palabras alusivas al evento. Adelante, doctora. Muchas gracias, Máster Felipe, nuestro maestro de ceremonia que nos acompaña en todos los eventos, en los últimos eventos nos ha estado acompañando. Muchísimas gracias, le doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes, en especial al profesor Nelson Morales, que es un docente nuestro de casa del CUED, con una experiencia muy amplia, como ya veremos, en la educación virtual. De igual manera, a la magíster Bessie Carolina Martínez, quien es la asistente académico del CUE, también al profesor Luis Sorto, el secretario del CUE, que también se ha sumado a esta última actividad de mi gestión en el Centro Universitario de Educación a Distancia. La semana pasada estuvimos presentando el modelo el modelo pedagógico de educación a distancia, de educación abierta y a distancia. Así que con este conversatorio que el profesor Nelson Morales nos va a servir en esta tarde-noche, estaríamos ya completando el set de capacitaciones que teníamos planificadas para esta gestión. El modelo ADI que va a trabajar el profesor Nelson Morales en este momento, en este conversatorio, es de suma importancia para el modelo pedagógico, porque el modelo ADI es el que nos da las pautas para el trabajo en nuestras aulas virtuales. A veces creemos que tenemos el conocimiento suficiente para colocar toda la información en nuestras aulas virtuales, pero no conocemos cuál es la teoría que sustenta este modelo instruccional que estamos utilizando, y es por esa razón que le hemos solicitado al magíster Nelson Morales que nos apoye. Así que no vamos a dilatar más este conversatorio y esperamos pues que sea de gran provecho para todos nosotros en esta tarde-noche. Muchísimas gracias, profesor Felipe. Adelante. Muchas gracias, maestra. Gracias. De nuevo, bienvenidos a todos los colegas. Me alegra saber que tenemos aquí varios colegas de Ciencias de la Educación. Bienvenidos. Bien, hoy tenemos a un colega de casa, ¿verdad? Pero muy preparado, ¿no? Se trata del máster Nelson Adalid Morales Cano. Él es actualmente el coordinador del programa de educación virtual de la UPN. Es profesor de Ciencias Naturales, graduado de la UPN. Máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialidad en e-learning, development and implementation, desarrollado en Múnich, Alemania. Tiene una especialidad docente en educación a distancia ofrecida en un proyecto conjunto entre la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPN, FM, y la Universidad Técnica de Kaiserslautern en UTK de Alemania. Ha realizado una pasantía en el Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diplomados en Tecnología de Educación Superior, competencias, diseño de cursos en línea y ha participado en diversos proyectos y congresos universitarios a nivel nacional e internacional en Europa, México y Centroamérica.
Además, se ha desempeñado como tutor de informática en tecnología educativa, diseño de cursos virtuales, entre otros. Actualmente es el profesor de química en el Centro Universitario de Educación a Distancia y coordinador de programas de educación virtual de la UPN. Bienvenido, Máster Nelson Alalí. Este espacio es tuyo para que nos alimente con su capacitación. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a la doctora Jenny Zelaya por esta invitación, también a la asistente académica del Centro Universitario de Educación a Distancia, la compañera Bessie Carolina, y saludar también a nuestro compañero Felipe Soto, pues quien está dirigiendo esta reunión, y a todos los compañeros del Centro Universitario de Educación a Distancia que están acá presentes, participando de esta actividad. Me decía la doctora Jenny que es la última actividad, ¿verdad?, de su gestión. Así que, bueno, bendecido yo de participar en esta oportunidad, considerando pues que a partir del lunes pues ya tenemos nuevas autoridades, ¿verdad?, en la universidad. Así que vamos a compartir esta tarde y vamos a hablar de el modelo que nos han pedido sobre este tema. Y vamos a colocar acá sobre el diseño instruccional y el modelo AGIL, realmente lo que nos han solicitado. Y pues de eso vamos a conversar el día de hoy. Sabemos que hay muchos colegas que obviamente ya conocen sobre este modelo, seguramente ya nos han escuchado en algún momento hablar sobre este tema en diversas capacitaciones que hemos realizado, diplomados en la universidad. Pero bueno, nunca está de más, siempre estamos aprendiendo. Y para mí también cada experiencia que presento una charla con diferentes temas que tienen que ver con tecnología, pues también es un aprendizaje. Así que muy grato saludarles y vamos a estar compartiendo pues este momento sobre este tema. La pregunta es, ¿cómo lograr el éxito en los entornos virtuales de aprendizaje? Es una buena pregunta, pienso yo, que nos lleva a reflexionar. En el Centro Universitario de Educación a Distancia ya tenemos más o menos casi una década de estar implementando lo que es la plataforma tecnológica, ¿verdad? De hecho, en educación a distancia, en el Centro Universitario de Educación a Distancia, fue básicamente donde se empezó a utilizar esta plataforma y continuamos realmente utilizándola. Y muchos seguramente se harán esta pregunta, ¿cómo lograr ese éxito en esos entornos virtuales de aprendizaje? Algunos colegas ya tienen una muy buena experiencia, pero hay una cosa fundamental que me parece a mí que tiene que ver con el éxito en los entornos virtuales de aprendizaje y nos permite avanzar. Y por supuesto es el diseño instruccional, ¿verdad? O sea, el hecho de que nosotros como profesores podemos tener toda la tecnología a nuestra disposición, podemos tener muchas herramientas tecnológicas, podemos tener grandes habilidades en el uso de diversos recursos tecnológicos disponibles para poderlos utilizar con nuestros estudiantes. Pero siempre que tenemos un aula virtual disponible para poder trabajar en un entorno virtual de aprendizaje, hay una cosa que es fundamental y es el planificar. La planificación del entorno virtual de aprendizaje es la parte fundamental. Porque yo puedo tener esa aula virtual, como lo decía, pero si no me tomo el tiempo de poder planificar lo que voy a trabajar con mis estudiantes durante un periodo académico, puedo tener muchas cosas disponibles, pero no me va a asegurar el éxito como docente, ¿verdad? Y el éxito de los estudiantes en ese entorno virtual de aprendizaje. Entonces, esta parte es muy importante que nos asegura el éxito en un entorno virtual de aprendizaje y es esa parte del diseño que hay que hacer del curso, donde el profesor
realiza la definición de los objetivos y o competencias, donde el profesor diseña las actividades de aprendizaje, donde toma la decisión sobre qué recursos y qué materiales va a colocar en el aula virtual, donde organiza el tiempo y donde define, por supuesto, los criterios de evaluación. Repito esto, no solamente es disponer un aula y colocar una serie de recursos, como a veces creemos nosotros que es lo más práctico, si no está previamente organizada y planificada, entonces no nos asegura el éxito. Eso por un lado. Por otro, ustedes dirán, bueno, en educación a distancia también ya llevamos una buena cantidad de años trabajando a través de estos entornos virtuales de aprendizaje y hay otra cosa que es fundamental. El profesor puede tener toda la tecnología disponible, pero también va a depender de la actitud que nosotros tengamos ante las tecnologías. Nosotros debemos de cambiar esa mentalidad. No cabe ninguna duda al momento de trabajar con tecnologías, porque debemos de creer que trabajar con tecnologías, que al utilizar las aulas virtuales, debemos de asumir y creer que realmente podemos hacer un trabajo de calidad más allá del aula física, ¿verdad? A veces tenemos colegas que todavía, por ejemplo, llegó la pandemia, hubo un boom con el uso de las aulas virtuales en todas las universidades en el mundo, pero hay personas que estaban deseando retornar de nuevo para estar en el aula con el mismo discurso. Entonces, nosotros debemos de creer, por supuesto, que a través de las tecnologías podemos hacer un trabajo de calidad a través de un programa, a través de una asignatura o de un centro, como el caso del Centro Universitario de Educación a Distancia de la universidad. Entonces, dos cosas puntuales. Por supuesto, es el diseño, que hay que trabajar, que le asegura el éxito, y lo otro es creer uno como docente, asumir como docente que al utilizar las tecnologías nosotros podemos realmente hacer un trabajo de calidad con nuestros estudiantes. Y me ha pedido que hable de este modelo, por supuesto, para planificar un curso en una plataforma, en utilizar un aula virtual y planificarlo de manera organizada y ordenada, pues hay muchos modelos, pero uno de los modelos que más se está utilizando, más se ha utilizado y se sigue utilizando en las universidades es este modelo ADI, que significa análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Pero es un modelo donde se desarrolla en varias etapas y donde el docente o el especialista en contenido en este caso va trabajando cada una de esas etapas de manera concatenada hasta llegar a la evaluación. Aquí hago un punto y aparte, aunque miramos que la evaluación está al final, pero realmente la evaluación se hace durante todo el proceso, ¿eh? O sea, si usted plantea una actividad de aprendizaje, tiene que verificarla que obviamente esa actividad de aprendizaje es apropiada para los estudiantes que usted está, con los estudiantes que está trabajando o la asignatura en específico que está trabajando. También, por supuesto, si usted diseña un recurso digital, ¿verdad? Diseña un material, diseña un recurso multimedia, un video, también, por supuesto, tiene que pasar por un proceso de evaluación, de verificar realmente la calidad de ese producto o de ese material que usted está disponiendo. Entonces, el modelo, pues, está conformado por estas etapas que vamos a ver así como en mayor detalle qué contempla cada una de esas actividades para nosotros los docentes. En esta primera etapa, que es la etapa de análisis del modelo, se revisan todos estos elementos que tenemos ahí. Nosotros debemos de, antes de tener el aula virtual disponible, porque a veces nosotros queremos tener primero la tecnología y después empezar a planificar o empezar a ver qué es lo que va a subir o qué va a colocar ahí. Y viene una crítica que ha sido desde muchos años, ¿verdad? Que al final después dicen, bueno, si el aula entonces solo la utiliza para estar colgando una serie de recursos de manera desordenada. Desordenada, por supuesto, porque no hay una planificación previa de ese curso, de ese diplomado o de esa asignatura que usted está trabajando, ¿verdad? O de ese módulo, porque a través de estas etapas de este modelo se pueden
diseñar diferentes ofertas que usted puede hacer a los estudiantes. Entonces, en esta primera fase de análisis, obviamente que se revisa cuál es la finalidad general, el entorno en que se desarrollará el curso, que es muy importante, el nivel de estudio de los jóvenes, ¿verdad? Si son estudiantes universitarios, si son de pregrado, si son de posgrado, o es un curso básico que va a dar usted, la edad, el contexto social, ¿verdad? Revisar esta parte de este diagnóstico para ver los estilos de aprendizaje, los conocimientos previos que tienen esos estudiantes, o las necesidades formativas. Es una fase de análisis y también aquí es donde se revista el contenido, qué es el contenido el que se va a proponer para ese módulo, para esa asignatura. En el caso de nosotros, como universidad, nosotros tenemos ya descripciones mínimas, ¿de acuerdo? No vamos a inventar el contenido, pero recuerden que este modelo es un modelo general, por supuesto, que nos permite no solo trabajar cursos universitarios, sino que cualquier otro tipo de oferta. En el caso de nosotros, tenemos ya en la universidad las descripciones mínimas, por supuesto, donde ya se establecen los contenidos, donde se establecen las competencias, los conocimientos previos y cada una de las unidades de esos contenidos que usted tiene que abordar. Por lo tanto, al momento de trabajar el diseño de un curso, en el caso de la universidad, en el caso de educación a distancia, nosotros ya tenemos un recurso inicial, que es la descripción mínima del curso, que es una base por la cual nosotros debemos de trabajar. Y es un documento base que tenemos que tenerlo disponible para poder empezar a trabajar esta etapa. Entonces, esa es la etapa de análisis de este modelo. La siguiente etapa viene la etapa creativa, digo yo. Es la etapa donde realmente hay que poner a pensar, ¿verdad? Hay que proponer, por supuesto, hay que crear, hay que innovar y hay que pensar, por supuesto, en la fase de diseño. En esta etapa donde usted define las competencias generales y específicas que va a fortalecer, por supuesto, estas ya están definidas en la descripción mínima. La metodología didáctica, ¿qué metodología es la que usted va a trabajar? Si bien es cierto, en las descripciones mínimas hay una pequeña parte que trabaja la metodología, pero que no es completa y que nosotros como profesores necesitamos abordar esta parte de la metodología que se va a implementar en ese curso que usted está diseñando. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué tipo de recursos usted va a utilizar? En esta parte, los profesores también entramos en la fase de ir visualizando algún tipo de recurso. Nosotros los profesores, por lo general, no podemos preparar casi todos los recursos digitales, multimedia, imágenes, infografías que vamos a utilizar en un curso porque de repente no somos especialistas en cada uno de esos temas, pero sí tenemos la capacidad de poder seleccionar de esa gran variedad de recursos que hay en la web hoy en día y que nosotros tenemos la disponibilidad de poderlos revisar y utilizar para poderlos incorporar y utilizarlos en un curso que estemos diseñando. Entonces, vamos a diseñar, además de esos recursos que tenemos pensado nosotros, esos recursos multimedia, esos documentos digitales, vamos a diseñar las actividades. Esas actividades que son colaborativas, esas actividades que van a hacer los estudiantes individuales, eso tenemos que diseñarlas en esta etapa, por supuesto. Retornando a la parte de los recursos, yo solo diría un aporte, es en la parte de los recursos, es cuando diseñamos esos recursos, cuando ponemos nosotros a disposición de los estudiantes esa temática o esos contenidos que nosotros vamos a exponer a los estudiantes para que ellos puedan revisar todos esos recursos digitales o multimedia que ellos van a realizar. Recuerden que en un sistema presencial, el profesor dicta una lección, ¿verdad? Cuando va al aula de clase. Por lo general tiene un libro de texto, pero se basa básicamente en dictar esa lección. En el caso de nosotros, en un modelo donde tenemos que trabajar a través de un modelo híbrido o un modelo semipresencial como educación a distancia, tenemos que exponer esos contenidos a través de recursos digitales, de multimedia o otro tipo de recursos. Y entonces en esta etapa es donde se deben de diseñar.
por supuesto, se realiza en esta fase de diseño, cómo va a ser la evaluación y el seguimiento que va a realizar durante el curso, y la secuencia, la duración, la organización, la secuencialización y temporalización de cada una de las actividades. Nosotros por lo general lo dividimos a veces en semanas o en unidades, y de acuerdo a esas unidades vamos desarrollando y vamos realizando el diseño de nuestro curso. Entonces, esta es una etapa muy importante porque es una etapa creativa del profesor, del docente, del especialista en contenido al momento de estar trabajando en la parte del diseño del curso, que posteriormente pues va a poner a disposición de los estudiantes en un aula virtual, pero que previamente hay que sentarse a trabajar en esta parte que se llama el diseño para poder lograr avances significativos en este tipo de proyectos y tener éxito en un curso en esta modalidad. Debe estar previamente planificado, ¿verdad? En esta etapa de diseño, nosotros también revisamos esa parte de ese cronograma que debe de tener el estudiante cuando el estudiante ingresa a un aula virtual, a un curso, a un nuevo periodo. Debe haber un cronograma muy claro de esa secuencia de cómo se va a desarrollar ese curso, qué tipo de actividades el estudiante va a realizar, qué tipo de evaluaciones va a tener, en qué momento va a realizar las evaluaciones, la ponderación de cada una de esas actividades que va a hacer el estudiante, y eso le evita a uno pues estar dando consultas a cada momento para los estudiantes que están preguntando por diversas actividades. Cuando uno tiene previamente planificado esa secuencia de cómo se va a desarrollar el curso y el estudiante tiene disponible, por supuesto, de entrada el primer día que ingresa a ver su aula virtual, pues eso es una muestra de que usted tiene organizado y tiene planificado ese curso. Y eso es una gran ventaja para el estudiante y, por supuesto, para uno de docente al momento de trabajar un curso en esta modalidad. Estamos en la fase de diseño y ahora viene la fase de desarrollo. La fase de desarrollo es la etapa donde usted realmente, si en la etapa de diseño planteó que un tema va a elaborar un video tutorial, entonces en la etapa de desarrollo es donde se hace. Si usted en la etapa de diseño planteó que va a elaborar una infografía para presentárselo a los estudiantes, en la etapa de desarrollo es donde usted tiene que elaborar, ¿verdad?, esa infografía. Si en la etapa de diseño usted planteó que hay un tema que lo va a desarrollar o lo va a exponer mediante una presentación, entonces en esta etapa de desarrollo es donde usted debe asegurarse de elaborar esa presentación que usted está planteando en esa planificación en la etapa de diseño. La etapa de desarrollo es donde realmente se prepara y se diseña todo el material que vamos a montar en el aula virtual. Entonces, aquí tenemos en la primera parte desarrollo de materiales, textos, si va a ser textos digitales, usted va a hacer un resumen de un texto digital, no es que va a poner un libro de 500 páginas ahí, ¿verdad? Porque el estudiante no lo va a leer y eso está probado, sino que si va a colocar un texto digital, un resumen de un texto digital, entonces eso es muy importante definirlo y tenerlo listo aquí. Si va a plantear alguna imagen, si va a elaborar videos, audios o cualquier recurso multimedia, esta es la etapa donde nosotros tenemos que desarrollar. La organización del ambiente de aprendizaje, la guía didáctica debe de ir ahí, ¿verdad? En esta etapa es donde uno se sienta a elaborar, a diseñar o a rediseñar, porque a veces uno ya tiene una guía previamente elaborada, entonces la va a desarrollar. Otro tipo de información de apoyo que va a tener el estudiante, de tipo pedagógico, tecnológico, administrativo, los contenidos, ¿verdad? Las actividades, esas actividades que usted planteó allá en la parte de diseño, aquí ya se desarrolla la consigna, o sea, la instrucción propiamente dicha de qué es lo que el alumno va a hacer. Si el alumno tiene que realizar un ensayo, aquí es donde usted va a definir la consigna completa del ensayo que usted está solicitando. Si el alumno va a realizar una investigación, si el alumno va a hacer un cuadro comparativo, si el alumno va a elaborar una infografía,
Aquí es donde el docente prepara esas instrucciones para que estén listas al momento que realizamos el montaje en el aula virtual. Aquí definimos, por supuesto, los recursos para la comunicación que vamos a realizar, va a realizar con el tutor o entre compañeros en el caso de que fuera una asignatura que hubieran diversos tutores, ¿verdad? O entre compañeros. Y por supuesto, en la fase de desarrollo es donde nosotros definimos el sistema de evaluación también, donde observamos qué tipo de evaluación vamos a desarrollar, la coevaluación o vamos a realizar una autoevaluación, recordando que en modelos de educación virtual normalmente no hacemos una evaluación final como tal, sino que se van evaluando la serie de actividades que los estudiantes van realizando durante el proceso. Cada una de las actividades que se le plantean al estudiante tienen una ponderación, por supuesto, y el docente le va dando seguimiento durante el periodo de trabajo, durante las semanas que va trabajando el estudiante, para que el estudiante vaya completando cada una de las actividades, las vaya entregando, y el profesor o el docente, pues dándole el feedback correspondiente para que el estudiante pues vaya completando, y en la evaluación, por supuesto, va una evaluación que va integral a lo largo del periodo académico. Porque a veces no tiene sentido plantear una serie de actividades y al final hacemos un solo examen como que estuviéramos un examen como que estuviéramos en un sistema tradicional, ¿verdad? Entonces, eso se hace en la fase de desarrollo y esta fase de desarrollo es una fase, por supuesto, de mucho trabajo para el docente porque tiene que diseñar todo ese tipo de actividades, tiene que hacer esa búsqueda, por supuesto, de esos materiales. Si no son materiales propios, pues verificar, por supuesto, que sean adecuados para el estudiante, ¿verdad? Los tiempos. Por ejemplo, los videos. Pongo un ejemplo de los videos porque a mí hay muchos profesores que me consultan. Quiero colocarles una película a los estudiantes en el aula virtual, me dicen, por ejemplo. Entonces se le ocurre que quiere colocar una película, pero la película dura 60 minutos o 70 minutos. Es muy difícil que un estudiante va a estar en el aula virtual viendo una película 70 minutos, ¿verdad? Entonces, hay que valorar, por supuesto, los tiempos de visualización de los recursos y de los videos. Creo que esto ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Hay muchas investigaciones que se han realizado sobre muchas universidades, sobre los videos y el tiempo en que los estudiantes los observan. Y se ha probado que más o menos el estudiante mantiene el interés hasta los 7 minutos, más o menos aproximadamente, al observar un video. De los 7 minutos en adelante ya decae la atención y por lo general abandona la visualización. Entonces, a raíz de esas investigaciones, pues lógicamente se recomienda que los videos que incorporemos o los videos que nosotros diseñemos, pues no tienen que ser videos exageradamente largos, porque realmente el interés de un estudiante cuando está viendo un video decae muy rápidamente, ¿verdad? Y eso lo podemos comprobar nosotros mismos cuando entramos a YouTube, por ejemplo, a ver algún tipo de videos, que por lo general nos damos cuenta que los videos son muy cortos, ¿verdad? Entonces, si hay mucho tiempo, como que pierde la atención rápidamente o el interés. Y eso no nos interesa. En el aula virtual nos interesa que el alumno pues pueda observar completamente ese video y por lo tanto tenemos que saber seleccionar, diseñar si lo vamos a hacer y seleccionar, por supuesto, el tipo de recurso que vamos a colocar. Si el tema fuera demasiado interesante para ustedes y dicen ustedes, bueno, pero es que el tema es muy importante, entonces lo correcto es segmentar ese tema, ¿verdad? En varios videos cortos para que el estudiante los pueda ver por etapas. Entonces, eso es bien importante. La fase de desarrollo, compañeros, es fundamental porque es la etapa donde preparamos todos los recursos, texto, imágenes, video, audio, todo lo que tiene que ver con multimedia, más las instrucciones, el diseño de las actividades de aprendizaje, sumado con los recursos, por supuesto, que van ahí. Se prepara en la etapa de desarrollo. Es la etapa de diseño, como dicen, donde estamos en el campo preparando todos esos recursos y dedicando una buena cantidad de tiempo para eso. La fase de implementación, que es la otra fase, es
obviamente es cuando ya el curso lo tenemos diseñado, montado y hacemos, por supuesto, ponemos en práctica el espacio formativo en la plataforma tecnológica. Allí participan los estudiantes y sigue la parte de tutorización, la parte de dinamización, donde el docente tiene que ir, por supuesto, mediando ese curso a lo largo de todo el periodo académico. El docente tiene que darle el seguimiento de las actividades de los alumnos. Si hubiera un apoyo administrativo, técnico, pedagógico, desde ahí se debe de asesorar y, por supuesto, se realiza la evaluación de los estudiantes. En los distintos modelos de educación virtual, en los niveles, pudiéramos decir, de implementación de educación virtual, hay diferentes niveles, ¿verdad? Desde el nivel más básico a un grado, a un nivel donde muchas universidades utilizan las aulas virtuales solamente como un complemento a los sistemas presenciales, que también se da, ¿verdad? Y se da aquí también en la universidad. Y muchas otras universidades han utilizado ese modelo de tener siempre el aula física, tienen las clases todos los días y tienen un aula virtual solamente como un complemento. En el caso de educación a distancia y con un sistema semipresencial, no puede ser un complemento. El aula virtual tiene que ser, en ese modelo, tiene que estar a la par o al mismo nivel de uso, de utilización que los tiempos que dedicamos cuando tenemos la visita o tenemos el encuentro presencial el fin de semana. Termina el encuentro presencial, durante la semana el aula virtual tiene que tener un nivel de importancia muy definido al mismo nivel de lo que se trabaja en la parte presencial, en la parte de fin de semana, para darle ese seguimiento y poder realizar la mediación. Eso es en un sistema semipresencial. El aula no es un complemento, como puede ser en otros grados de virtualización. En educación a distancia es sumamente importante que tenga ese nivel de importancia para que se pueda utilizar y el docente pues tiene que realizar esa mediación, ese seguimiento, esa verificación que las asignaciones que ha planificado en el diseño, pues los estudiantes las vayan complementando, que las vayan culminando, que las vayan entregando, que el profesor vaya revisando, que el profesor vaya haciendo la retroalimentación en tiempo y forma y no esperar el último día del último semana del periodo para estar finalmente cerrando con toda la evaluación. Debe de ser durante todo el periodo académico, durante las semanas que debe de ocurrir esa dinámica donde el profesor debe de estar mediando. Eso es importante tenerlo claro, como les decía yo, el cambio de mentalidad, el estar consciente uno como profesor que la tecnología realmente nos ayuda a hacer un trabajo de mejor calidad. Si no estamos convencidos de eso, pues no avanzamos, compañeros. Debemos de estar convencidos que la herramienta tecnológica es sumamente importante para el proceso que estamos realizando en la unidad donde nosotros trabajamos. En el caso de educación a distancia, creo yo que es donde más conscientes debemos de estar de este punto que yo estoy explicando en este momento. Muy bien, después de la fase de implementación, viene la última fase, que es la fase de evaluación. La fase de evaluación, les decía yo, se hace en todo el proceso, por supuesto, pero también una vez que se culmina el curso, se puede hacer una evaluación del curso, porque el modelo de diseño le permite, por supuesto, hacer mejoras, ¿verdad? Una vez que yo termino un curso, que yo diseño un módulo, por lo general para un diplomado o para una asignatura en específico, siempre después de que sirvo ese diplomado o ese módulo o que sirvo esa asignatura, quedo revisando y me doy cuenta que hay muchas cosas que las puedo replantear. Entonces el modelo nos permite eso, ¿verdad? Una vez que el curso se ha lanzado, que se ha ofertado, entonces me permite a mí poder realizar esa evaluación para poder verificar que yo puedo hacer mejoras en ese curso que he planteado. A lo mejor alguna consigna no la diseñé de la mejor manera y me generó conflicto porque los estudiantes estaban va de consultar y es una consigna que yo puedo a lo mejor rediseñar. Un recurso también, un recurso digital, también puedo revisarlo y a lo mejor puedo rediseñarlo.
Así que esta fase de evaluación es bien importante, se hace durante todo el proceso, pero también le permite hacer esta fase de evaluación del diseño del curso, ¿verdad? Porque esta etapa de evaluación, estamos hablando de la fase de evaluación del diseño del curso y nos permite entonces poderla revisar y hacer mejora continua para un próximo periodo. Estas son las etapas, ¿verdad? Del modelo de diseño ADI que he ido planteando y explicando aquí progresivamente. Nosotros, en el programa de educación virtual, para poner en práctica ese modelo y que el profesor lo lleve, como quien dice, aterrice, diseñamos un formato que todos lo conocen y que tiene estas etapas, ¿verdad? La información del espacio formativo, la descripción general de la asignatura, que eso lo encontramos en la descripción mínima, ¿verdad? No tenemos que inventarlo. Los saberes y las experiencias previas, que también está ahí, pero que nosotros lo complementamos al momento que estamos diseñando el curso, por supuesto, porque en la descripción mínima, pues a veces es muy corto la explicación que se da. Entonces nosotros como profesores tenemos la libertad de poder complementar esa información. Los grandes temas, aquí en esta parte se establecen los grandes contenidos que serán estudiados en la asignatura, en el curso que estamos preparando. Esos ya están definidos, por supuesto, en la descripción mínima. La metodología, yo les planteaba, aquí en la metodología, obviamente uno establece los lineamientos o que va a trabajar en esa asignatura o en ese curso, en ese espacio formativo, y uno lo amplía, por supuesto, ¿verdad? Como profesora revisamos la metodología, ahí nos ponemos creativos y decimos, bueno, este curso lo voy a desarrollar bajo esta metodología para explicársela al estudiante. Y la evaluación, por supuesto, también tenemos que explicar aquí a los estudiantes cuál va a ser, cómo va a ser la evaluación que vamos a desarrollar en ese espacio formativo, ¿verdad? Que las actividades van a ser evaluables, cada una de las actividades que se van complementando semana a semana, que va a haber un examen, qué sé yo, presencial en la visita de fines de semana, que se va a complementar con otro tipo de trabajos. Entonces, también en esta etapa, en este apartado, se diseña esa parte y se explica cómo va a ser la evaluación del curso para tener un contexto general. Esta es la parte del diseño que nosotros hemos propuesto para que el profesor lo trabaje y lo complemente. Y viene una parte bien importante, que es esta parte donde nosotros tenemos lo que es la planificación propiamente dicha, ¿verdad? Esto se desarrolla, este formato nos sirve para utilizarlo en la etapa, ¿en qué etapa del modelo? En la etapa de diseño. En la etapa de diseño complementa esto. Entonces, semana a semana, unidad por unidad, el docente va estableciendo, por supuesto, las competencias, los contenidos, qué tipo de recursos de aprendizaje va a diseñar, qué tipo de recursos, audios, videos, imágenes, textos, animaciones, páginas web. Puede ser que usemos una página web como un recurso, muchos profesores lo hacen, lo enlazan a la página, al aula virtual, documentos, lecturas digitales, etcétera, etcétera. Entonces, esto son los recursos digitales que en la etapa de diseño se plantean acá. ¿Quién lo plantea? El profesor. Nada más en la etapa de diseño. Aquí no escribe consignas uno porque no estamos en la etapa de desarrollo todavía. Posteriormente se hace la etapa de desarrollo. Hay colegas que a veces quieren escribir la instrucción propiamente dicho de la actividad acá. No, aquí solo se plantea la actividad que se va a realizar. ¿De acuerdo? Y luego las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje. Aquí tenemos dos apartados nosotros, que son actividades virtuales y actividades presenciales. ¿Por qué razón? Porque nosotros en el caso de distancia tenemos, durante la semana, podemos desarrollar actividades virtuales y se van planteando en esta columna. Y aquí en el complemento, las actividades que van a realizar el fin de semana. Por ejemplo, cuando va a haber una visita, podemos diseñar una actividad que no va a ser en línea, sino que va a ser una actividad presencial el fin de semana, el sábado o el domingo o el viernes por la tarde, que se va a trabajar.
Y luego, en esta parte, planteamos nosotros la evaluación. Aquí, ¿cómo va a ser la evaluación de cada una de estas actividades que yo estoy planteando aquí y de cada uno de estos recursos que estoy colocando para que el estudiante le sirvan de apoyo al momento de realizar la actividad de aprendizaje? Recuerden, los recursos de aprendizaje están ligados de plano a la actividad de aprendizaje. No voy a poner un recurso de aprendizaje aquí que va a estar desconectado de la actividad de aprendizaje. No, tiene que estar complementado el recurso de aprendizaje con las actividades que van desarrollando, por supuesto. Entonces, esta es la estructura que seguramente, bueno, la mayoría la conocen y que nosotros hemos planteado para echar a andar este modelo. Luego, en cada una de estas columnas, por supuesto, que tenemos aquí disponibles. También es importante que los estudiantes tengan un cronograma, ¿verdad? Tengan un cronograma. Yo tengo un modelito de un cronograma que, bueno, lo estoy usando en este periodo, por supuesto, y en este periodo del segundo periodo 2024, y vean las columnas que yo tengo aquí. Tengo 3 columnas nada más para los estudiantes. La primera columna es la actividad. ¿Qué actividad van a desarrollar? Fíjense bien, perdón. ¿Qué actividad van a desarrollar? Acá al lado derecho tengo la ponderación de cada una de las actividades. Por ejemplo, en la primera visita nosotros no tuvimos, en este periodo no tuvimos presencialidad, ¿se recuerdan? Por la contaminación. Entonces, hubo una tutoría que se hizo trabajo en plataforma y la tutoría virtual. Luego, ya el 8 de junio sí tuvimos actividad acá en Tegucigalpa y hicimos una práctica de laboratorio, la tutoría y aquí está la ponderación y la fecha cuando se realizó. Y así sucesivamente las fechas de entrega de las asignaciones y yo ya no tengo que estar enviando mensajes a los estudiantes que tal día tienen que entregar tal fecha, tal actividad o tal tarea porque ellos con su cronograma tienen toda la distribución de todo el periodo académico hasta el final y entonces nos evitamos el problema de estar escribiéndoles o que tienen que estar revisando continuamente ahí porque ellos ya tienen una programación de qué fechas tienen que entregar. Entonces, más o menos ese es un modelo que yo tengo. No quiere decir que es perfecto, obviamente, pero que sí me ayuda mucho para que los estudiantes puedan ir viendo las fechas que deben de entregar cada una de las actividades. Muy bien. Aquí tenemos otros elementos, ¿verdad? Que es muy importante en esto de las estrategias en la enseñanza en línea. Y al momento de mediar en el aula virtual siempre es importante motivar a los estudiantes, bueno, para que sean conscientes de sus capacidades y de sus necesidades de aprender. Por supuesto, creo que todos lo hacemos. Esta otra parte también es muy importante, monitorear constantemente el trabajo realizado por el estudiante y fomentar su participación activa. Les decía yo, en educación a distancia, en el modelo actual que tenemos, el aula virtual y esa mediación debe ser fundamental al mismo nivel de la actividad que se realiza en el aula, en la parte de los encuentros, y al mismo nivel en el aula virtual. Porque no estamos usando, por lo menos el modelo no es usar el aula virtual como un complemento, sino que es un aula virtual que las tienen que estar usando de manera constante, donde el docente tiene que estar monitoreando y dándole seguimiento. Las actividades deben ser diseñadas, centradas en el alumno, relacionando los contenidos con los intereses de los estudiantes y también debe haber flexibilidad a diferentes necesidades y lugares de aprendizaje. Por supuesto, también nosotros en educación a distancia tenemos que tener esa flexibilidad de alguna manera por ciertas condiciones que se dan a veces con nuestros estudiantes. Esos serían algunos elementos que apuntaría yo ahí. Hay muchos recursos de aprendizaje disponibles en la web, pero que también hay otros recursos que nosotros los podemos diseñar y los podemos preparar, como de los videos, las lecciones de autoaprendizaje, enlaces a páginas web que nosotros utilizamos, presentaciones en diferentes formatos, infografías, lecturas digitales, audios, imágenes. O sea, hay una riqueza de recursos que no tenemos en la presencialidad, pero que sí tenemos en la virtualidad. En el caso de disponer en las aulas virtuales, muchos de estos recursos que tienen que ser previamente diseñados o seleccionados con mucho cuidado, con la experiencia, la expertise del docente, para poder colocárselos
al estudiante. Uno tiene que revisar previamente el recurso que le va a colocar al estudiante, por supuesto, ¿verdad? Que tenga la calidad, por supuesto, y el nivel para el nivel de estudiante o de formación que se está adquiriendo. Entonces, esto ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero hay muchos recursos, por supuesto, que están disponibles y que podemos utilizar. Y hay algunas actividades de aprendizaje que quiero abordar esto así de manera rápida también, por supuesto, en cuanto lo anterior revisábamos los recursos y las actividades de aprendizaje. En las actividades de aprendizaje, bueno, hay algunas consideraciones. Hay diferentes tipos de actividades de comprensión, de aplicación, de análisis, por supuesto, de evaluación. Todo depende, por supuesto, de el propósito que nosotros tengamos que lograr con el estudiante. También hay otro elemento importante: cuando se planifican las actividades o ejercicios de un curso, se hacen con el fin de evaluar los contenidos presentados en los materiales y no en generar aprendizajes nuevos. O sea, los recursos que nosotros colocamos ahí tienen que ir interrelacionados con las actividades de aprendizaje. Por eso les decía en el momento que estábamos viendo el formato, deben ir amarrados los recursos de aprendizaje que usted está planteando para que puedan ser utilizados de base del estudiante para poder desarrollar las actividades que le está planteando. Y aquí por una última consideración, que las actividades de aprendizaje se aplican para aprender, adquirir o construir conocimientos sobre una o varias temáticas mediante la puesta en práctica de los contenidos. Esos contenidos que usted pone a disposición del estudiante en el aula virtual a través de los recursos, los diversos recursos que nosotros ponemos ahí a disposición de los estudiantes. Eso es lo que he tratado de explicar en este punto. Y por supuesto, hay diferentes tipos de actividades. Yo sé que ya ustedes son profesores con una amplia experiencia en educación a distancia. Por supuesto que ya los conocen. Y ahí hay una lista de algún tipo de actividades que se pueden proponer al momento que estamos nosotros diseñando. Al momento del diseño, nosotros podemos escoger una serie de actividades dentro de estas que tenemos aquí y que ustedes la pueden ver. Visitas a sitios web, reflexión sobre información presentada, estudios de casos, análisis de imágenes, resolución de problemas, sistemas de wiki para la enseñanza, lectura de documentos. Hay una diversidad de actividades que ustedes perfectamente ya las conocen y que se pueden implementar al momento de estar en esa etapa creativa del diseño. Nosotros decimos, bueno, esta actividad de aprendizaje es la que yo voy a diseñar para que los estudiantes aborden esta temática. Entonces, hay muchas actividades de aprendizaje, aquí coloqué algunas de ellas. Y aquí quiero compartirles esta imagen a manera de que lo reflexionemos de alguna manera. Algunos aspectos que hay que considerar al momento de elaborar la instrucción o la consigna, a que nosotros a veces no definimos de la manera apropiada. Entonces, una consigna o una instrucción, en términos generales, debe llevar un bloque inicial, debe llevar un saludo, ¿verdad? Al momento de que nosotros estamos diseñando la instrucción a los estudiantes, debemos de iniciar con un saludo. Las indicaciones generales deben ser precisas, concretas, y el propósito de la actividad que usted le está presentando al estudiante. Eso debe ir en ese bloque inicial, en el momento que está diseñando esa consigna. Por supuesto, la parte propiamente dicha de la actividad, qué es lo que va a hacer, esas orientaciones de la actividad, esa referencia temática a desarrollar, y debe indicar, por supuesto, usted la fecha de entrega y cómo va a ser ponderado, cómo va a ser evaluado esa actividad. Aquí muchos colegas colocan rúbricas, ¿verdad?, de complemento a la consigna para darles a conocer a los estudiantes cómo va a ser evaluado. Y por supuesto, en la consigna, en la instrucción, debe ir un bloque de cierre. Según los expertos, este bloque de cierre en la consigna puede ser una frase motivadora, ¿verdad? Y una despedida de la actividad. Entonces, esos tres elementos consideramos nosotros que al momento de diseñar esa consigna, debemos de tomarnos el tiempo, y esto se hace en la etapa de desarrollo, ¿verdad? En la etapa de desarrollo es donde nosotros nos sentamos a elaborar las consignas de cada una de las actividades. Es un tiempo que tenemos que dejar para hacer eso.
y no entrar improvisadamente al aula virtual y decir, bueno, voy a asignar esta tarea y solo les digo, o a veces ni siquiera les escribo ningún mensaje o solo subir la tarea en este espacio y esa es toda la instrucción, ¿verdad? Entonces debemos evitar eso, por supuesto. Y eso se hace, ¿por qué? Porque no lo tenemos planificado, porque no lo tenemos organizado. Entonces, si no lo tenemos planificado, entonces entramos en esa etapa de improvisación, que no es bueno en un modelo de educación a distancia y en un modelo donde estamos formando docentes, donde estamos formando profesores que tenemos una mayor responsabilidad nosotros, porque realmente estamos formando profesores y eso es bien importante. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, aquí tengo un ejemplo, vamos a ver, de una tarea, más o menos vemos nosotros aquí algunos elementos, que es lo que más nosotros asignamos, ¿verdad? Tipo tareas, permite a los docentes de asignar trabajo a los estudiantes, por lo general se pide que realicen una actividad donde muestran una evidencia o un formato digital. Puede ser un documento de texto, nosotros a veces les pedimos a los estudiantes eso, una presentación, una imagen, un video, un archivo de un determinado lenguaje, etcétera, para luego ser remitido mediante la plataforma Moodle en este caso. Algunas recomendaciones, vean ustedes aquí, dice, para el desarrollo de la tarea considere los siguientes aspectos. Aquí está ya la instrucción específica, especificar detalladamente las indicaciones de la actividad, así como el instrumento de valoración. Una vez revisada la tarea, debe registrarse correctamente en el cuadernillo de calificaciones. En Moodle se hace de manera automática, ¿verdad? Una vez que el profesor asigna la calificación. Y hay otra cosa bien importante. Debemos configurar apropiadamente la actividad para la subida de archivos y comentarios. Esto es bien importante. A veces el docente le dice de manera verbal al estudiante o le manda un WhatsApp, le dice, ahí está una tarea, una asignación, pero no ha configurado las fechas de entrega y el estudiante no puede subir esa asignación porque se nos ha olvidado realizar esa configuración de manera apropiada. Entonces, esto es bien importante al momento de asignar una tarea, pues configurar la actividad o la tarea con las fechas que corresponde para que los estudiantes no tengan inconvenientes al momento de subir esa actividad. Finalmente, quiero compartirles ya a manera de conclusión este corto video donde resume lo que es el modelo del diseño instruccional. Ahí les va. Diseño instruccional ADIE. Es una ruta metodológica para el proceso de producción de materiales educativos. ADIE es uno de los modelos y su nombre corresponde a las etapas que facilitan la producción de recursos digitales. Fase 1. Análisis. En esta fase, se precisan y describen las necesidades del estudiante, el contenido y el entorno donde se va a realizar la formación. Fase 2. Diseño. En esta fase se definen objetivos o competencias, estrategia metodológica y didáctica, segmentación y secuencia de contenidos y recursos educativos, planificación de las actividades, propuesta de seguimiento y evaluación. Fase 3. Desarrollo. Con base en las fases anteriores, se realiza la búsqueda y selección de los contenidos y materiales de aprendizaje en diferentes repositorios y bancos de recursos disponibles en la web. En caso de no ser encontrados, se elaboran teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje. El equipo de desarrolladores, realizadores y diseñadores entra a jugar un papel importante en la producción y ensamble de todas las piezas. Fase 4. Implementación. Se trata de la disposición del curso para que el estudiante pueda ejecutar lo planificado. Empieza con la publicación en una plataforma educativa y su posterior revisión de los materiales en la web. En esta etapa, se pone a prueba la propuesta formativa y se realizan los ajustes necesarios para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Fase 5. Evaluación. Esta etapa está presente durante la producción del diseño instruccional. La evaluación formativa se realiza durante todo el proceso, con el fin de verificar los logros de los estudiantes y hacer los ajustes que se requieran. Y la evaluación sumativa se lleva a cabo al final del proceso, para verificar el logro de los objetivos.
Muy bien, muchísimas gracias. Es un placerazo haber compartido con cada uno de ustedes pues este tema y estamos a la orden, así que les deseo muchos éxitos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y espero haber satisfecho pues esta temática y que haya sido de interés para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Máster Nelson Morales. Realmente agradecidos por esa explicación de este modelo. Creo que nos viene muy bien a los profesores empaparnos un poquito más porque esta es una herramienta valiosa para los que hacemos uso todos los días de los ambientes virtuales. Así que creo que muy oportuno que tengamos este. Y yo creo que no basta con hacerlo una vez, hay que hacerlo varias veces, ¿verdad? Y que de repente hay que ir más a elementos precisos. Por ejemplo, cuando yo hablaba de los recursos, me preguntaba realmente si todos podemos hacer una WIC. ¿Ah? Que tuvimos la experiencia nosotros en el diplomado de educación a distancia que nos enseñaron y trabajamos con eso, que no era fácil, porque no es fácil tampoco diseñarla. Entonces yo creo que todavía tenemos algunas deudas, algunos desafíos con los profesores, porque definitivamente un profesor de educación a distancia que no tenga las competencias tecnológicas hoy en día, pues definitivamente hay grandes deudas al respecto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Entonces pasaríamos algo, si hay alguna pregunta, alguna reflexión de algún colega que quisiera hacerlo, pues este es el momento. Yo les había dicho que los pusieran ahí, pero viendo por ahí dicen que bueno, que gracias a Dios que ya va a terminar porque está lloviendo. ¿Verdad? Pero excelente, también lo felicita el máster. Yo tenía una pregunta por acá. Si habláramos de las competencias que debería tener un profesor a la distancia, ¿cuáles serían las mínimas que se requiere para echar a andar un modelo como este, ¿no? Que yo creo que también exige bastante, ¿no? Bueno, hay 4 competencias básicas que se establecen para los profesores. Además de las competencias, tal como yo lo establecía, un poco de asumir esa realidad, primero que las tecnologías realmente son muy importantes para poder ir más allá del aula física. En primer lugar, tú debes de estar consciente que la tecnología nos ayuda realmente a ir más allá del aula física y que podemos hacer enseñanza de calidad usando la tecnología. Eso es en primer lugar. Eso tiene que ver un poco con romper un poco esa mentalidad tradicional, ¿verdad? Y estar atentos a que podemos cambiar. Las 4 competencias básicas que se hablan para los profesores, la número 1 es planificar. La primera competencia es que podamos planificar el curso, diseñar el curso en entornos virtuales de aprendizaje. La competencia número 2 que se requiere para los profesores es diseñar o seleccionar los recursos que vas a utilizar. Tú mencionabas algo ahí sobre lo de las wikis. No cabe ninguna duda que no vamos a encontrar en los profesores todas las competencias técnicas para poder producir todos los tipos de recursos. Eso es por supuesto importante. Pero nosotros debemos en esta competencia, la competencia de producir o seleccionar los recursos, que hay una gran variedad en la web, para poderlos incorporar en el aula virtual. De ahí viene otra reflexión importante que yo la hacía creo con la doctora hace un momento, que mencionábamos que las instituciones o las instituciones de educación superior, las universidades, los centros de educación a distancia, por supuesto, requieren una unidad técnica que apoye al docente en la producción de los recursos digitales, definitivamente. Porque los profesores no vamos a, no tenemos las competencias completas para poder diseñar toda la diversidad de recursos con la calidad que se requiere para poder utilizarlo. Esa sería la número 2. La número 3 es la interacción. Una competencia importante es que el profesor pueda realizar esa interacción. Tiene el aula disponible, ve al alumno el fin de semana, pero que durante las semanas que no lo ve, pueda lograr mantener esa interacción con el estudiante a lo largo del proceso. O sea, que pueda realizar esa mediación de la forma más apropiada,
hacer esa retroalimentación durante la semana. Esa sería la número 3, ¿verdad? O sea, que tengamos esa comunicación fluida con el estudiante para verificar que vaya realizando esas asignaciones que tú le vas dejando y que vaya logrando completarlas y enviarlas para que puedan ser revisadas y pueda darles el feedback que decimos nosotros o la retroalimentación al estudiante en tiempo y forma. Y en la número 4, una competencia muy importante es la evaluación, ¿verdad? Ahí cerraríamos con esas competencias, que la evaluación tiene que ser congruente con lo que tú propones a lo largo del curso, ¿verdad? No es que a lo largo del curso tú tienes un diseño, tú diseñas un curso de una manera y al final lo que haces es que quieres poner una prueba estilo sistema tradicional. Entonces, tiene que ser congruente la evaluación que tú estás colocando o que vas a colocarle a los estudiantes con lo que tú tienes, con la propuesta que tú haces de tu curso, tiene que ser congruente en la evaluación. Esas serían las cuatro competencias así que tú me estás preguntando, básicas e importantes, que yo también me las he preguntado y hemos llegado a la conclusión y que esas serían las 4 fundamentales para nosotros los docentes de educación a distancia. Gracias, maestro. Gracias. No sé si hay algún otro compañero, otro colega que... Profesor Felipe, yo Adelante. quisiera, antes de cederle la palabra a la profesora Bessie Carolina para el cierre de este bonito conversatorio que nos ha compartido el profesor Nelson Morales, sí me gustaría hacer mención de 2 cosas importantes. Lo primero es que el modelo pedagógico de educación abierta y a distancia que presentamos la semana pasada es un documento que ya ha sido aprobado por el Consejo Superior Universitario de la UPN-FM. Y no solamente ha sido aprobado por nuestra institución, sino que ya ha sido certificado por la Secretaría General de nuestra universidad y ya fue registrado en la Dirección de Educación Superior de la Autónoma. Entonces es un documento que está completamente cumpliendo con todas las regulaciones y normativas de educación superior. Pero además de eso, me gustaría mencionar, refiriéndome a algo que ya anotó el magíster Morales, y es que en la normativa, en la reforma, en esta 5ª reforma de la normativa institucional, nosotros hicimos un planteamiento, mi gestión hizo un planteamiento con relación a las coordinaciones que debe haber en la Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia y propusimos una coordinación de tecnología educativa y diseño, una coordinación de elaboración de medios y educación virtual, que serían las coordinaciones, además de otras que también se propusieron, serían las coordinaciones que darían todo el acompañamiento, porque como bien lo sabemos, los profesores no necesariamente tenemos que ser diestros en la elaboración de ciertos recursos, pero sí estas unidades que estamos proponiendo en esta 5ª reforma a la normativa, por supuesto que vendrían a dar un acompañamiento bastante fuerte a los profesores para cumplir con todos los requerimientos que se necesitan para que el modelo funcione de una manera efectiva. Entonces, no quería que cerráramos este conversatorio sin haber mencionado eso, porque es muy importante. Yo sé que la maestra Bessie tiene a cargo el cierre, pero sí quería apuntar eso. Entonces, con relación a la grabación de este bonito conversatorio, lo subiremos a la página web del CUED, ¿verdad? De Educación a Distancia, que se encuentra en el sitio de la UPN-FM de manera virtual. Entonces, muchísimas gracias, profesor Felipe, por haberme permitido la palabra y una vez más, muchísimas gracias al magíster Morales. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, veo que no hay más preguntas. Pareciera que todo está bien claro. Vamos a tener que trabajar bastante.
Le doy la palabra a la profesora Carolina para que haga el cierre y sin antes agradecer de nuevo al profesor Morales por este conversatorio. Gracias, maestro. Esperamos seguir contando con su voluntad aquí en el juez, con su apertura. Profesora Carolina, las palabras de cierre. Gracias, profesor Felipe. ¿Se me escucha bien? Bien, bien, maestro. Sí, gracias. Bueno, estimados compañeros, buenas noches. Pues gracias a Dios llegamos al final de este conversatorio sin inconvenientes porque la lluvia pues está bien fuerte, ¿verdad? El conversatorio que compartimos con el profesor Nelson sobre el diseño instruccional ADI, ¿verdad? Bueno, ha sido un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, pues el profesor Nelson nos dio una presentación bien clara y detallada, ¿verdad? De cada una de las fases del modelo ADI, que ya sabemos que es análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Y pues esperamos que las discusiones y reflexiones que hemos compartido acá nos hayan mostrado la importancia de utilizar este modelo en la mediación pedagógica. Y también vemos que este modelo pues nos permite identificar oportunidades y desafíos en nuestra labor como educadores y hasta como diseñadores instruccionales, ¿verdad? Porque pocos tenemos experiencia con esto. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a nuestro distinguido compañero Nelson Morales, que siempre nos está apoyando para estos eventos y pues que con su experiencia nos ha motivado a utilizar este modelo, ¿verdad? Por la importancia que tiene en nuestro sistema de educación a distancia. Agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos y por su entusiasmo por aprender, ¿verdad? Y también agradezco su compromiso con la mejora continua de nuestro sistema de educación a distancia. Espero que lo discutido pues hoy se vea reflejado en las aulas virtuales y bueno, y beneficiar a nuestros estudiantes. Les deseo muchos éxitos en la aplicación de lo aprendido y que sigamos en contacto para futuros conversatorios, capacitaciones, colaboraciones, etcétera. Así que muchas gracias a todos, a la doctora Jenny, al profesor Felipe, al profesor Nelson y a cada uno de ustedes por este conversatorio tan importante para nuestro sistema, para nuestros docentes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, profesora Carolina, por esas palabras de cierre. Bueno, estimados colegas, con esto damos por culminado este conversatorio, agradeciéndoles la convocatoria y la conectividad que han tenido en este evento. Esperamos tenerlos pronto en uno parecido a este, ¿verdad? Así que buenas noches, que estén bien, cuídense mucho. Muchas gracias. Buenas Saludos. noches a Muchas todos. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches. Gracias, profesor Nelson. Muchas gracias. Buenas A la noches. orden. Saludos, Buenas saludos a noches. todos los Buenas compañeros. noches. Saludos, saludos.